Buenos días, mi nombre es Mitzi Rojas Powell y en esta ocasión les voy a hablar sobre una anomalía microcromosómica que es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan fue descubierto por Anthony Marfan, que en 1896 publica un artículo en una revista francesa de la primera niña portadora de esta anomalía, que tenía 5 años. En base a ese descubrimiento fue que él investiga e indaga más sobre el tema. Tenemos que decir que el síndrome de Marfan es una anomalía sistémica porque afecta a todo el cuerpo y especialmente al tejido conectivo, al sistema cardiovascular, al sistema musculoesquelético, en la parte de los ojos, que es la oftalmológica, y en los pulmones. El síndrome de Marfan puede tener diferentes características variables en cada individuo, incluso si son de la misma familia. Por lo tanto, también puede ser hereditaria, que eso lo vamos a decir más adelante. ¿En qué consiste esta anomalía? Consiste que es causado por la mutación es causado por la mutación del gen FBN1 del cromosoma 15, que este gen es el componente fundamental del tejido conectivo. ¿Qué produce este gen? Produce la fibrilina, una proteína que va a estar especialmente en la aorta, en algunos ligamentos de los ojos y en los huesos. ¿Qué sucede con una persona con Marfan? Esta proteína, la fibrilina 1, va a venir muy escasa y también viene en muy mala calidad. Por lo tanto, estas personas con Marfan van a tener diferentes anomalías tanto en el sistema musculoesquelético como el sistema cardiovascular. La prevalencia es de 1 a 5.000 personas, es decir, afecta tanto a hombres y a mujeres. Estos son datos estadísticos de tanto americanos como europeos. La transmisión es autosómica dominante, es decir, que el 50% puede ser heredarla si una persona la padece. También hay casos esporádicos, por ejemplo, si los padres no tienen este gen, de alguna manera puede que una persona nazca de la familia con esta anomalía. Los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, tanto en la etapa neonatal o en la etapa infantil o en la etapa clásica, que son las etapas más características. Y como dije anteriormente, los síntomas son muy variables en cada persona. Es importante por eso hacer un monitoreo médico, porque se puede confundir con otras anomalías parecidas porque tienen algunos síntomas iguales al de Marfan, pero no son Marfan. Aquí, por ejemplo, vemos el patrón de herencia autosómico dominante, que tanto puede afectar el 50% a hijos afectados. En este caso, el padre es el que tiene el gen afectado y puede heredarlo al 50% sí y el 50% no. Los signos. Hay signos muy característicos, como por ejemplo, aquí vemos que los brazos son demasiado largos, incluso más largos que la estatura de la misma. También tienen problemas en los ojos, que puede producir, por ejemplo, la cara alargada también, la mandíbula pequeña, incluso hasta los dientes pueden estar chuecos, el paladar alto, los dientes apiñados, como dije antes, y los ojos grandes, que esto puede producir miopía, ectopía lentis, cataratas, glaucoma, desprendimiento de la retina. Y por otro lado también tenemos otros signos como la aracnodactilia, que consiste en que los dedos son demasiado largos, la hipermovilidad,
que consiste en la superflexibilidad de las manos, que las personas normales, por decirlo así, no pueden hacer este tipo de movimientos. El signo de Steinberg, que consiste en el dedo meñique y el dedo gordo, juntarlos en la muñeca, y va a consistir en que el dedo meñique va a sobrepasar. Entonces esa es otra anomalía. Esto es debido a que los dedos son largos. El signo de Walker-Murdoch, que consiste en guardar el dedo gordo y bajar los otros 4 dedos, y también va a sobresalir el dedo gordo, ¿no? Por decirlo así. También tienen las piernas largas, son demasiado altos y muy flacos, el torso corto, y aquí vemos también que debido a eso tienen las escoliosis, ¿no? Las escoliosis y la cifosis, que son las curvaturas de la espalda. Por otro lado también vemos la protuberancia del pecho tanto hacia afuera y también hacia adentro, que hacia afuera se llama pectus carinatum y hacia adentro el pectus excavatum. Esto puede ser a simple vista solamente un problema estético, pero es más que eso, porque tenemos nuestros órganos, el corazón y los pulmones, que también pueden ser afectados y por ende no van a tener sus funciones convencionales y va a interrumpir a estos, ¿no? La ectasia dural, el pie grande, los dedos súper largos y el pie plano. Ahora, lo que nos interesa es la parte cardiovascular, que es la parte más grave de esta enfermedad, que consiste en que en la aorta, se dilata, es decir, se abomba, se hace más grande en la parte de abajo. Si pueden ver, apreciar acá, tendría que tener el mismo tamaño, pero aquí abajo se abomba. Entonces, esto es un aneurisma, se llama aneurisma. Y esto a la larga, si no se trata con anticipación, puede producir la ruptura, que sería la disección de la aorta, ¿sí? Como tal. Y aquí vemos, por ejemplo, ya una operación de Bendal, que se llama, para poder corregir este tipo de anomalía. Y aquí vemos un ojo cristalino, que es también característico de las personas con Marfan. Personajes que tienen esta anomalía. Por un lado tenemos a Michael Phelps, que es el ganador olímpico de natación. Abraham Lincoln también tenía esta anomalía. Javier Botet, que es un actor español, si no me equivoco, y que hace papeles sobre todo de terror. Representa a los monstruos de cada película. Por ejemplo, vemos en REC, la película REC es la niña Medeiros. Entonces aprovechó su síndrome, por decirlo así, para poder interpretar papeles terroríficos, ¿no? Y gana mucho dinero, por si acaso. Osama Bin Laden también tenía esta anomalía. Ahora, características marcadas e importantes para poder diferenciarlas de otras anomalías, como había dicho antes. Es importante tener bien disociado que el hallazgo del aneurismo, la disección de la aorta y la ectopía lente. También se deben hacer pruebas genéticas, tanto del gen FBN1 y de otros genes como TGFBR1 y el 2. Por lo tanto, si se puede confundir con otros síndromes, es importante hacer un diagnóstico diferencial, es decir, la comparación para no confundirse ni tener diagnósticos erróneos. No sé si se ve bien. Ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro diferencial que en este caso del síndrome de Gutenberg, que tiene el gen mutado del FBN1, pero no tiene los signos característicos de Marfan, por lo tanto se descarta que es un síndrome de Marfan. También aquí tenemos otro, el FB1, que es el síndrome de Marchesani, pero tiene otras características, ¿no? La ectopía lenti como tal, solo esa, igual tiene el FB1, pero no hay dilatación de la aorta. Entonces,
Esto ayuda a poder diferenciar de otros síndromes. El cuadro clínico. Se han hecho cuadros clínicos de hallazgos físicos como el Marfan neonatal, que puede aparecer en la etapa como tal neonatal, en la etapa infantil también, y Marfan clásico. Se detectan más en la etapa de Marfan clásico. Como también dije que este síndrome puede aparecer a cualquier edad, entonces mientras más rápido se le diagnostique, mejor puede prevenir los tratamientos. En cuanto a tratamiento, hay fármacos como el losartán, que esto detiene el crecimiento de la aorta, y degrada el aumento del tamaño existente. Y también puede ayudar a otros síndromes parecidos, como había dicho anteriormente. El reemplazo de la raíz aorta también mediante una cirugía preventiva. Es mejor hacer una cirugía preventiva y no una cirugía de emergencia, porque cuando hacemos una cirugía de emergencia en la aorta, es probable que la persona no sobreviva debido a la gravedad del aneurisma, ¿no? O la disección de la aorta. Entonces es importante tener los diagnósticos antes para poder prevenir de alguna manera y que no se agrave, ¿no? Este síndrome no tiene cura, pero hay más esperanzas de vida para los Marfan. ¿Por qué? Porque gracias a los tratamientos de hoy en día se puede vivir mucho más años a comparación de datos anteriores, que no teníamos la tecnología como para tener varios tratamientos alternativos. Como por ejemplo, otro tratamiento alternativo que puede ayudar es hacer ejercicio, pero ojo, no debemos abusar de eso porque tenemos que tomar en cuenta que tienen problemas cardiovasculares. Entonces, se puede hacer ejercicio, pero tiene que ser moderado, ¿no? Para que no afecte. También, como por ejemplo la natación, el ciclismo, caminar o trotar, pero de una manera más leve. Si sale negativo a Marfan, hay otros síndromes que parecen al Marfan, como había dicho antes, y pueden desarrollarse con el tiempo. Hay personas, por ejemplo, que se diagnostican a los 30 años con Marfan y que a partir de ahí recién ya le vienen los otros signos o síntomas. Como hay personas que en la etapa infantil ya lo tienen, entonces siempre hay que estar en monitoreo. Si usted ve algún signo, como había mencionado antes del tema de la parte de la pecho, que son los más vistos, o estos signos de los brazos, de las manos, son ya signos que pueden ya mandar una señal de que pueda tener Marfan. Entonces son los primeros signos que uno puede ver a simple vista sin necesidad de hacer un diagnóstico. Ahora, a partir de ahí ya uno puede hacer un diagnóstico más amplio, haciendo un cuadro clínico más grande, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que puedo decir del síndrome de Marfan. Gracias.